Paz de Cristo, hermanos, amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos adelante con nuestra secuencia temática sobre la divinidad. Y hoy vamos a tocar el tema de las consecuencias de la idolatría. Israel tuvo una herencia idólatra. Abraham fue tomado de un contexto idólatra. Incluso en Génesis 31, 19 y 30 aparece que Raquel hurtó los ídolos de su padre Labán y éste la persiguió y alcanzó a Jacob por el camino y le dijo: ¿por qué hurtaste mis dioses? Porque la idolatría es una cuestión antigua, tan antiguo como Satanás, porque él es el mentor de la práctica de la idolatría. Para el tiempo del matrimonio de Jacob y Raquel se hablaba con normalidad de otros dioses, porque esta actividad se originó en el mismo Edén, cuando el diablo generó otros caminos de adoración diferente al verdadero. Labán tenía conocimiento del Dios de Isaac. En el verso 29 lo menciona. Dice: más el Dios de tu padre me habló. Porque en ese tiempo la gente tenía idea de los diferentes dioses. Incluso se consideraba a una persona que adoraba muchos dioses, una persona muy piadosa y muy creyente. Aún así, teniendo conocimiento del Dios verdadero, Labán estaba determinado a recuperar sus ídolos, porque caminó 7 días y junto a las cosas más importantes mencionó los ídolos que su hija le había robado. Luego los buscó afanosamente por todas las tiendas. Raquel los escondió astutamente. Al no hallarlos, entonces Labán hizo un pacto con Jacob. Suegro y yerno hicieron un pacto y así terminó la disputa. Las antiguas tradiciones dicen que cuando el yerno se apoderaba de los dioses de su suegro, se constituía en su heredero oficial. Posiblemente esa fue la motivación de Raquel. Cuando Dios hizo pacto con Jacob, este fue movido a despojarse de los dioses falsos y de todo símbolo pagano. En Génesis 35 del 2 al 4 le dice a su caravana: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y dice que le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían ellos en su poder. Después de este evento, Jacob pasó a llamarse Israel y empezó una vida victoriosa junto al Dios verdadero. Todos estos antecedentes tienen data antigua y certifica que la idolatría estuvo siempre confrontándose con el Dios verdadero. Para Israel, la práctica de la idolatría tenía pena de muerte. En Éxodo 22:20 dice la Biblia: el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Entre las ordenanzas que Dios entregó a Israel por medio de Moisés, estaba en primer lugar no adorar a dioses ajenos. Quien lo hiciera se arriesgaba a un juicio y de ser culpable sería condenado a muerte. Si algún israelita ofrecía a alguno de sus hijos en sacrificio a Moloc, debía morir.
pues Dios lo consideraba contaminación de su santuario y profanación de su santo nombre. Si el pueblo desatendía el asunto y no castigaba al profano, Dios mismo se encargaría de resolver el problema eliminando al ofensor. Quienes consultaran y siguieran a encantadores o adivinos se considerarían traidores al pueblo y a Dios. El Señor mismo lo cortaría, manteniendo limpia la nación. Según Levítico 20, del 1 al 3 y Deuteronomio 17, 2 al 5. Cuando se levantaran milagreros, realizando señales sobrenaturales, impresionando al pueblo y aprovecharan de incluir a los impresionados hacia otros dioses, estos no debían ser escuchados por ser una prueba de parte de Dios para el pueblo, para ver cuán fuerte era su convicción monoteísta que poseían y cuán fieles eran. Antes de oír a los profetas apartándose de Dios, debían matarlo por tratar de sacarlos de la verdadera fe. Deuteronomio 13, 1 al 5. Dios instruyó a Israel de manera que no tolerasen la idolatría ni el paganismo. Aún si un familiar cercano como un hermano los indujera a adorar a otros dioses, no debían tener clemencia encubriéndolo, sino que debían denunciarlo, y de ser hallado culpable, el mismo familiar comenzaría el juicio levantando su mano contra el ofensor. Luego proseguiría el pueblo. Si se levantaran hombres y convencieran a una ciudad para apartarse del único Dios verdadero, adorando a dioses ajenos, se realizaría una investigación minuciosa, y de probarse el delito de idolatría, todos los moradores de esa ciudad debían ser muertos, aún los animales debían morir, la ciudad sería destruida y nunca más reconstruida. Según Deuteronomio 13, del 6 al 16. Si Israel practicaba idolatría, le sería de gran tropiezo. En Éxodo 23, 33 dicen que los extranjeros podían hacer pecar contra Dios a Israel y los llevarían a servir a otros dioses, y esto les sería de gran tropiezo. Era tan estricta la prohibición de adorar a otros dioses que estos no debían siquiera ser mencionados ni en conversaciones privadas, menos en ceremonias públicas, según Éxodo 23, 13. Israel no debería inclinarse ante ellos, ni mucho menos servirles. No debían imitar nada de lo que los paganos hacían a sus dioses. Antes debían destruir altares y estatuas paganas. Éxodo 23, 24. De ser convencidos a servir a otros dioses, les sería de tropiezo, bloquearía las bendiciones de Dios, su cuidado y protección, abriendo las compuertas de la destrucción. En tiempo de los jueces, Dios sentenció a Israel a lidiar para siempre con los moradores de la tierra conquistada. Él había ordenado eliminar al cananeo, pero el pueblo no lo hizo, sino que pactó con ellos. Dios los dejó allí para que molestaran a Israel con los dioses que estos moradores adoraban y que permanecerían abierta o clandestinamente en la tierra prometida. El tropiezo los asaltaría una y otra vez. Israel lloró su error, pero la sentencia estaba pronunciada de forma irrevocable. Jueces 2, del 2 al 3. La idolatría tenía la consecuencia de la destrucción. Deuteronomio 6, 15 dice que si ellos adoraban a otros dioses, el celo del Dios verdadero que está en medio de ellos los destruiría. Que Israel adorara a dioses ajenos significaba el rompimiento unilateral del pacto instituido y la autorización implícita para que Dios, la otra parte en el acuerdo, procediera a aplicar la contrademanda, enviando destrucción sobre la tierra, accionando el detenimiento de las bendiciones divinas.
El líder Josué incluyó en su discurso el resultado que tendría la desobediencia y la idolatría de Israel después de tanta bendición derramada sobre ellos desde la liberación de Egipto y en la peregrinación en el desierto. Dios cambiaría de actitud, haciéndoles mal hasta consumirlos. Josué 24 del 20 al 23. La idolatría causaría destierro. En 1 de Reyes 9:7 dice la palabra: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Yo lo echaré de delante de mí. Después de la bendición del templo, Dios advirtió a Salomón sobre la obstinación del pueblo a inclinarse a dioses ajenos, quebrando el pacto hecho con él. Dios amenazó con desaparecerlos de entre las naciones, destruir el templo hecho por Salomón, ponerlos como refrán y lección para el mundo entero. Segundo libro de Crónicas 7 del 19 al 20. La historia mostró el fiel cumplimiento de esta advertencia. El hermoso templo construido por Salomón es historia. La nación caminó al destierro. Una parte fue llevada a Siria, la otra a Babilonia, desterrados a causa de la idolatría que activó el cumplimiento profético adverso. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, denunció la vileza idolátrica de las generaciones anteriores, que fue incrementándose de generación en generación hasta colmar la medida de la paciencia divina, que dio paso a la dura sentencia de invasión y la cautividad esclavizadora que los llevó a servir a sus opresores en tierras impías y vivir por muchos años con el recuerdo de la hermosa tierra que Dios les había dado. Jeremías 5:19 y Jeremías 16 del 11 al 13. ¿Cuál era el deseo de Dios? Deuteronomio 12 del 2 al 3 dice: destruiréis todos los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses. Dios quería que Israel destruyera todo altar, desterrara la idolatría de la tierra, que no dieran lugar a ninguna adoración ajena. La forma más efectiva de eliminar la idolatría y las tradiciones falsas es desarraigándolas para evitar su rebrote. Si se considera convivir con ella en forma sesgada y oculta, más temprano que tarde serán fuertes y retomarán el control. El salmista escribió: alzaré mis ojos a los montes. Luego preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y reflexionó: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Los montes y el Señor están en contraposición, pues en los montes estaban los lugares altos de los dioses paganos, pero el que hizo los cielos y la tierra es el Señor y no actúa desde los altares paganos. Los fundadores de Israel fueron idólatras antes de conocer al Dios verdadero. Abraham vino de Ur de los caldeos. Los babilónicos eran adoradores de ídolos, según Josué 24:2. Pero algo había en Abraham que Dios lo llamó, lo separó y le hizo promesas únicas en el eterno pacto. Aún ahora el ADN de Israel y de los árabes es el mismo, científicamente probado, pero espiritualmente son totalmente diferentes, porque fue en lo espiritual que Dios obró el milagro, no en lo físico. Dios levantó una nación de los lomos de Abraham. Esta poco a poco se hizo multitudinaria. Una vez liberada del yugo egipcio, Dios le dio leyes, mandamientos y un gran pacto que se transformó en el más grande, el más importante, el primer mandamiento de todos: no tener dioses ajenos delante de Él, siendo Dios único y exclusivo para su pueblo. Los castigos que Dios estableció para quienes cayeran en idolatría e incitaran a adorar a otros dioses parecen extremadamente severos, pero considerando que quebrantaban el mandamiento más importante y atentaban en contra de la integridad de la nación y desataban las destrucciones prescritas, siendo traición a Dios
y a la patria judía y a sí mismos se justificaban completamente todas las condenas. Tenemos un solo Dios que se manifestó en carne en Jesucristo. Jesucristo es el único nombre que está por sobre todo nombre, en el único nombre que se debe adorar al Dios verdadero. Hay que desestimar toda práctica anterior, toda creencia en los horóscopos, en el tarot, en imágenes, en supersticiones. Tenemos un solo Dios. Es único y celoso, y la idolatría solo traerá destrucción a nuestras vidas, pero la creencia fiel en el Dios verdadero nos traerá bendición en esta tierra y vida eterna con Cristo el Señor. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.